Este es el primer domingo de octubre y estamos celebrando la Reforma Protestante, particularmente sus 500 años. Y esto lo hacemos en concordancia con lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 7, que señala: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. En este año se está conmemorando, como decíamos, los 500 años de la aparición pública de las 95 tesis de Lutero. Y lo hacemos en este espíritu, de recordar a nuestros pastores, de considerar analíticamente, de manera crítica y a la luz del Evangelio, el resultado de sus propias enseñanzas y de su estilo de vida, como también buscar qué es lo que podemos imitar de la fe que ellos profesaron. La Reforma Protestante fue un retorno a la Escritura. Y ese retorno a la Escritura estuvo marcado por algunas enseñanzas tales como la centralidad y la suficiencia de Cristo, la salvación por pura gracia y la justificación por la fe. A su vez, los reformadores se esforzaron por señalar que nuestra doctrina y práctica solo está sustentada en la palabra de Dios, en sola Escritura y también toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, es que nosotros creemos que la Biblia es inspirada y revelada por el Señor. A su vez, también se hizo un esfuerzo para hablar acerca de la libertad cristiana, una libertad conquistada por Jesucristo en la cruz y que se nos fue dada para amar y para servir. Otra verdad emergida en la Reforma es que la Iglesia reformada siempre debe reformarse a la luz de la palabra. Y este concepto de reforma también está asociada a la obra del Espíritu Santo, que consiste en la renovación espiritual que Él produce en nuestras vidas. Y también que solo Dios debe ser glorificado en todo y por todos. Estos principios de la Reforma, como les decía, no eran originales, no eran innovadores, sino que más bien eran un retorno a la santa palabra del Señor. Así es como quisiera también hablar acerca de Juan Calvino. Juan Calvino es un teólogo francés que vivió entre 1509 a 1564. Él desarrolló también una labor pastoral en Estrasburgo y en Ginebra. Es un teólogo sistemático, pero por sobre todas las cosas es un eminente intérprete bíblico. Tenemos muchos sermones, comentarios bíblicos acerca de él que dan cuenta de la pericia exegética, analítica, interpretativa de Calvino respecto del texto bíblico. Calvino no solo dedica su producción a la doctrina de la salvación, sino a pensar sobre todas las cosas relacionadas con Dios y el ser humano. El énfasis de Calvino está en que Dios es soberano sobre la historia, que Él le guía. Por lo tanto, todas las cosas son susceptibles de análisis. El calvinismo es un pensamiento total. En una crítica al calvinismo, pero particularmente a la doctrina de la salvación, es que el teólogo holandés Jacobo Arminio, que vivió entre 1560 y 1609, que fue alumno de Teodoro Beza en Ginebra, desarrolló un cuestionamiento de los postulados relacionados con la doctrina de la salvación por parte de Calvino. Este teólogo fue profesor de la Universidad de Leiden desde 1603 y criticó la posición de Calvino respecto de la doctrina de la gracia y de la elección, enfatizando en el libre albedrío del ser humano. Los arminianos presentaron un credo en 5 artículos ante las autoridades de Holanda en 1610 bajo el nombre de remonstrantes, que quiere decir algo así como memorial o pliego de protesta, firmado por 46 ministros. ¿Cuáles eran las afirmaciones? Primero que todo, que el libre albedrío o la capacidad humana, la elección condicional, la redención universal o expiación general, vale decir que Cristo habría muerto por todas las personas, la obra del Espíritu Santo en la regeneración como algo limitado por la voluntad humana, y también la posibilidad de la caída de la gracia, vale decir de perder la salvación. Este tipo de doctrina es sustentada por metodistas wesleyanos, nazarenos, muchos de los grupos pentecostales en el mundo y también por algunas iglesias independientes. Ante esta situación, ante este pliego de protesta de los remonstrantes, de los arminianos, es que surgieron los cánones de Dort. Y este documento fue elaborado luego del Sínodo de Dort, que se desarrolló entre el 13 de noviembre de 1618 al 9 de mayo de 1619. En este sínodo participaron 84 miembros y 18 comisionados seculares. Con él se respondió a los 5 artículos remonstrantes con los conocidos 5 puntos del calvinismo.
Estos 5 puntos, en algún momento de la historia, recibieron el nombre de tulip por las siglas conformadas por cada punto a modo de acróstico. ¿Cuáles son estos 5 puntos del calvinismo? La depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Son estos 5 puntos los que veremos en nuestra serie de mensajes que comenzamos el día de hoy, Rebaño Escogido, 5 puntos acerca del amor del Señor. Y quisiéramos partir en esta ocasión con un sermón basado en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 24, acerca de la depravación total. Vamos a leer el texto en el nombre de nuestro Señor Jesús. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas hasta la tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque sería ella la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Como les decía, estamos comenzando esta serie de mensajes Rebaño Escogido, 5 puntos acerca del amor del Señor. Y estos 5 puntos del calvinismo no son una síntesis de todo lo que el calvinismo cree, ya lo decíamos. El calvinismo es un pensamiento total, pero sí es representativo de la doctrina de la salvación y por ello amerita ser recordado, porque también es un elemento diferenciador del presbiterianismo y de la teología reformada en el mundo. Entonces, pasando a lo que el texto nos señala, debemos decir que Dios creó un jardín perfecto y hermoso, marcado por la armonía de las relaciones y la paz y la vida abundante. Génesis capítulo 1 nos mostró al ser humano como la creación cúlmine de Dios, la única criatura hecha a su imagen y semejanza, a tal nivel que Dios declara que lo que él había creado había sido muy bueno. Dios
puso al ser humano como mayordomo de lo creado, le dio un mandato cultural, un mandato social respecto a cómo debía cultivar la tierra y también cómo debía fructificar y multiplicarse. Por su parte, Génesis capítulo 2 relata de manera detallada la creación del ser humano, mostrando que éste quedó bajo la autoridad de Dios, con responsabilidad frente a sus actos. El fruto de esa responsabilidad debía ser la obediencia. La obediencia es un mandato muy sencillo, que aparece registrado en el capítulo 2, versículos 15 al 17 de Génesis, que dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que del comas, ciertamente morirás. Adán y Eva podían disfrutar de todo lo que había allí, por la gracia de Dios, y con libertad, salvo del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba en el centro del Edén. La orden era clara y contundente, como también la consecuencia que podía venir respecto de la desobediencia, sobre todo considerando que la desobediencia es un pecado, porque ofende al Señor, es parte de quitar la mira de su rostro. Génesis capítulo 3 nos relata la caída, mostrando la entrada del pecado en el mundo. Este capítulo nos muestra la gravedad del pecado, el origen de nuestra desesperanza humana, las consecuencias trágicas y universales del pecado. La Biblia considera este hecho como real, y es por eso que nosotros lo vamos a interpretar histórica y literalmente. Nosotros creemos que lo que está señalado en Génesis capítulo 3 es un hecho histórico y que nos dota de algunos precedentes para entender lo que ocurre con el ser humano alejado de Dios. Este relato nos deja solos delante de Dios y debe actuar frente a nuestras conciencias, porque nos presenta nuestra identidad y nuestra naturaleza sin Dios, sin esperanza, sin sus enseñanzas. J. I. Packer, en su libro Teología Concisa, señaló que se puede afirmar con toda justicia que la narración de la caída nos proporciona la única explicación convincente que ha visto el mundo sobre la perversidad de la naturaleza humana. Pascal decía que la doctrina del pecado original parece una ofensa a la razón, pero una vez aceptada, le da una lógica total a la triste situación de los seres humanos. El día de hoy hablaremos de la caída como hecho histórico que afectó nuestras propias historias. ¿Cómo lo haremos? Viendo los siguientes tres elementos presentes en la narración. La historia de la caída. Esa historia de la caída aparece señalada en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, donde vemos en primer lugar el papel de la serpiente. Satanás el diablo. La serpiente antigua, como se le llama en el Apocalipsis, fue quien usó a la serpiente como un instrumento para engañar a Eva. Es Satanás el verdadero tentador. Él es el padre de la mentira, quien ocupa a este animal con su naturaleza sutil, engañosa, venenosa. Y lo que hace Satanás es cuestionar a Dios. Se cuestiona su provisión. Cuando dice, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos del árbol que habían en el jardín, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se está negando entonces la provisión divina. Se cuestiona también la veracidad cuando en el versículo 4 Satanás responde a Eva diciendo, no es cierto, no van a morir. Y luego añadiendo que Dios no es bondadoso, porque le acusa que su intención de que el ser humano no coma del fruto prohibido es simplemente un egoísmo de su parte. La serpiente está sugiriendo que Dios no fue generoso con ellos, creándolos solo a su imagen sin la posibilidad de ser como Él. Luego vemos la reacción de los seres humanos. Y ahí esa reacción aparece en los versículos 2 al 6, 2 y 6 del capítulo 3 de Génesis. Vemos a Eva actuando con suma curiosidad respecto de lo que está ocurriendo. La vemos también en su fragilidad porque ella cede muy rápidamente a la tentación de Satanás. También vemos la duda que se manifiesta en ella, eh, sobre todo cuando se le presenta la tentación respecto de la palabra de Dios.
Fíjense lo que ocurre. Satanás se aprovecha de la curiosidad y la fragilidad de la mujer. Y cuando hablo de fragilidad, estoy pensando simplemente en la figura de Pedro cuando habla de ellas como vaso más frágil. No estoy hablando de inferioridad, ni de limitaciones mentales, ni cognitivas. Nada que ver con eso. Además, Eva no recibió la orden de Dios de manera directa, sino más bien por el relato de Adán. Y al parecer ella habría agrandado la situación, diciendo que Dios les había prohibido no solo comer, sino que también tocar el fruto prohibido. Eso es lo que le dice Eva a Satanás, diciendo que Dios le había dicho no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Esa orden de no tocar no está allí. Y eso agrava la sensación con respecto a lo que Dios había declarado. Mientras Eva no ponía en duda la palabra de Dios, no sentía fascinación por lo prohibido. Fue la duda la que hizo mella frente al desconocimiento. Y ahí está cuando comienza su fascinación por lo prohibido. Cuando el versículo 6 señala que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Entonces, al desconfiar de Dios, ella comenzó a ver el árbol como algo bueno, agradable, codiciable, para tomar su fruto y comer. Y luego existe una relación con el pecado de Adán, cuando señala al final del texto, de ese texto, que luego le dio a su esposo y también él comió. Ocupó en ese sentido la seducción para llamar la atención de su esposo hacia el pecado y este pecó y también fue culpable de la sentencia de Dios. Yo invito en este caso a las mujeres a ver el pecado de su madre Eva y no seguir sus pasos. No ceder ni a la curiosidad, ni a la fragilidad, ni por la fragilidad, sino que buscar fortaleza en el Señor y ser ayudadas en ese sentido por quienes son sus esposos. Ahora bien, esto pareciera ser un sermón contra algunas ideas respecto de la mujer muy preponderantes en la sociedad, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, porque Adán aquí también debe ser analizado y entendido. Fíjense que Adán estuvo siempre presente en la escena. El texto habla de que ella luego le dio a su esposo y también él comió, da a entender que Adán siempre estuvo allí. Yo crecí con la idea de que Adán andaba jardineando fuera del lugar, pero el texto no parece decir eso, sino que señala lo contrario, que él estuvo allí en todo momento. Y eso es gravísimo, porque él no hizo nada. Adán debió haber hecho algo. Él no debió haber permitido que Eva escuchara la voz de la serpiente. Y si no podía detenerla, debía exhortarla, diciéndole, no hagas eso. Dios ordenó que no comiéramos del árbol. Debiéramos alegrarnos porque nos creó a su imagen y no aceptar la tentación de querer ser como Él. En ese sentido, Adán fue pusilánime. Fue un pusilánime. Un pobre cobarde que no solo no hizo nada, sino que desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Omitió deberes entonces. Adán pecó de omisión, fallando en guiar amorosamente a su familia y servir humildemente a Dios. Es por eso que algunas interpretaciones rabínicas de este texto plantean que Adán pecó mayormente, pues él habría visto que Eva no murió inmediatamente, por lo que aceptó pecar sin un aparente riesgo evidente. Hombres, haríamos bien en mirar el pecado de nuestro padre Adán para no seguir sus pisadas y comenzar a ser valientes, dejar la pusilanimidad a un lado. ¿Qué nos enseña el texto en relación al pecado? Primero que todo, que comer del árbol fue un acto de abierta rebelión contra Dios. Hubo una distorsión de los valores. Todo lo bueno, útil y bello estaba aparentemente en el fruto. No estaba en el aferrarse a la voluntad de Dios. Y ojo con esto, no habría sido pecaminoso comer del árbol si Dios no hubiese dado una orden al respecto. Lo que constituye pecado comer ese árbol es que Dios había dado un mandato y ese mandato no debía ser violado. Por otro lado, el pecado se presenta como resultado del cuestionamiento de Dios. Theo Donner, explicando el versículo 6, dice que el pecado en sí es esto, actuar en oposición a la voluntad de Dios, pero implica además un cuestionamiento de Dios, una rebeldía contra Dios y un deseo de ser Dios. Al pecar, Adán y Eva se movieron de su relación con Dios, convirtiéndose en enemigos de Dios. Y allí con una ilusión de impunidad. No nos va a pasar nada. No vamos a morir. Y ahí está el problema.
que ellos se dieron a la tentación y se dieron al juego de Satanás. El significado del árbol del conocimiento del bien y del mal nos pone al hombre disponiéndose a aceptar la voluntad de Dios, dejando que Él decidiera lo que sería bueno o malo, o en su defecto, emprendería para determinarlo por sí mismo. Aquí Dios probó la obediencia, pues no justificó el porqué de su demanda. Aquí es muy importante. Dios no señala por qué le pide al ser humano que no coma del árbol, sino que le señala que no debe comer y la consecuencia. El hombre debía obedecer. No fue lo que hizo. Entonces, aquí debemos dejar muy en claro que hay algunas alusiones respecto del pecado de nuestros primeros padres como algo de índole sexual. En realidad, nada en el texto parece favorecer dicha interpretación, porque Dios creó la sexualidad como parte de su diseño para el matrimonio, tanto para el placer como para la procreación. El pecado fue de índole espiritual, fue la insubordinación y el orgullo. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Por otro lado, el diseño original implicaba la imagen de Dios. En ese sentido, la perversión del diseño es la imagen propia. Paul Brownback plantea que el mayor peligro del amarse a uno mismo es que signifique rendirse culto a uno mismo. Es idolatría del yo como el ídolo, la antítesis de la legítima bendición que proviene de ser pobres en espíritu. Conduce al orgullo frente a Dios y al egoísmo. Adán y Eva tenían una autoestima realzada, un mayor concepto de sí respecto al que debían tener, y faltaron a la cordura. Entonces, como Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que ocurre cuando no miramos nuestra vida con un claro concepto de realidad. El anhelo de ellos era querer ser como Dios. Al Pacino, el actor que quizás mejor ha personificado al diablo, actuando como este en El abogado del diablo, dice a modo de conclusión: vanidad, definitivamente mi pecado favorito. Fíjense cómo la egolatría, la vanidad, el ensimismamiento nos lleva a apartar la mirada del Señor, a que nuestra autoestima crezca en este anhelo de ser Dios para nosotros mismos y de gobernarnos a nosotros mismos. Y fíjense cómo luego de pecar la autoestima cae, sienten vergüenza, como veremos más adelante. La gran tentación del ser humano y su perdición es ponerse a sí mismo como a la medida de todas las cosas, colocando sus propios intereses como una norma suprema, prescindiendo de Dios. Todas las veces que el ser humano ha actuado así, el resultado en la historia es el mismo: injusticia, egolatría, placer individual, tiranía, llamar a lo malo bueno y, y a lo bueno malo. Fíjense lo que dice Matthew Henry: quienes no quieren comer del fruto prohibido no deben acercarse al árbol prohibido. La caída es más bien un camino que avanza hacia la degradación. Nadie cae de la noche a la mañana, nadie cae en un momento. La caída parte por un proceso progresivo de permitir que la tentación se haga parte de nuestra vida. Aquí es donde surge el concepto de pecado original. ¿Qué es el pecado original? Según Anthony Huckema, en su libro Creados a imagen de Dios, es el estado y la condición pecaminosa en la que nace todo ser humano. O sea, nuestra identidad, luego de la caída de nuestros primeros padres, está marcada por el pecado y por la separación de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 señala: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pablo señala que el pecado entró por Adán y a consecuencia de esto vino la muerte. Fue la transgresión de uno la que conllevó la condena de todos los seres humanos. Somos pecadores a causa del pecado de Adán. Esto es lo que nosotros llamamos pecado original. ¿Qué pasa entonces con la responsabilidad individual acá? Fijémonos lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículos 2 y 4 y versículos 19 y 20. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los hijos comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Pero ustedes preguntan: ¿por qué los hijos no cargan con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte,
pero ningún hijo cargará con la muerte de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. La responsabilidad individual frente al pecado es posterior a la caída. Adán fue puesto como cabeza federal de la humanidad, como representante de la humanidad. Entonces Adán vino a pecar por nosotros. La maldición de la caída nos afecta. En Adán todos nosotros comimos uvas agrias. Pero los seres humanos no somos víctimas inocentes, puesto que la muerte viene por el pecado que cometieron. Todos pecaron, dice el texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. Y ese todos pecaron nos incluye a todos nosotros. Pecado original y responsabilidad individual van de la mano en dicho texto. El ser humano es heredero mortal y es un heredero también moral del pecado. Y es también un agente responsable del pecado. Y la invitación de la Biblia es a reconocer esa condición, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra voluntad que nos lleva continuamente hacia lo malo. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? En segundo lugar, lo que debemos decir es que el pecado siempre trae consecuencias. Fíjense que Floreal Ureta, un teólogo argentino, señala que el pecado siempre promete más de lo que da. Se parecen esto a ciertos políticos. El pecado se nos presenta de manera muy agradable, con un rostro muy bonito, sonriente, como las fotos de los candidatos en campaña, pero en realidad nos lleva al fracaso. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El pecado, cuando se comienzan a experimentar las consecuencias de este, es cuando se origina el dolor, la muerte, la enajenación mutua de los seres humanos y el alejamiento de Dios. Fíjense las consecuencias que comienzan a aparecer acá según el texto. Primero que todo, las relaciones humanas se deterioraron y comenzó aquí la guerra de los sexos. Si usted quiere preguntarse dónde esto comienza, aquí, en Génesis capítulo 3. El hombre perdió su relación armónica con la mujer y viceversa. Fíjense lo que dice el versículo 7. Señala, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejeron hojas de higuera. Aquí los dos se hicieron delantales para cubrir la desnudez porque se avergonzaban el uno del otro. El matrimonio perfecto se desmoronó. Los ojos les fueron abiertos, pero ya no con los resultados señalados por la serpiente. Y aquí está el peligro de las medias verdades que son mentira pura. De Graff, en el pueblo de la promesa, dice, ya no tenían valor de mirarse el uno al otro, porque llevaban su propia miseria escrita en sus rostros. Ahora que habían cambiado, comprendieron que sus corazones estaban llenos de injusticia. Luego el versículo 12 dice que Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Aquí la relación rota del hombre con la mujer se nota en que éste culpa a su mujer. Le está echando la culpa, la está poniendo por delante frente a la ira de Dios. Ella es la culpable de todas mis angustias, de todas mis penas, como diría una vieja canción. Aquí estamos viendo a un hombre culpando a una mujer. Y no solo eso, también él está culpando a Dios, porque dice la mujer que me diste. Entonces él le dio a la mujer, Dios le dio a la mujer. Lo que está haciendo Adán aquí sin duda es racionalizar su pecado convirtiéndose en víctima, que es una tendencia humana constante. Cuando vemos el pecado y cuando se nos confronta con este, tendemos a victimizarnos. Aquí vemos a Adán pusilánime, cobarde, flojo, señalando la culpa de la mujer. La segunda parte del versículo 16 nos muestra una sentencia que Dios le da respecto de su pecado, una consecuencia del pecado. Dice, desearás a tu marido y él te dominará. Aquí las relaciones humanas se nos señala que estarían marcadas por el deseo y el dominio. El deseo refiere al anhelo de mantener la intimidad a pesar de los dolores del parto, pero a su vez, este deseo femenino no solo abarca la esfera física, sino también otras esferas. Es este deseo de controlarlo todo. Las mujeres quieren tener regularmente el control de todas las cosas, de todo lo que sucede, de todo lo que ocurre. Y a los hombres, en su pusilanimidad, nos encanta delegar entonces aquello que es nuestro deber en ellas porque lo controlan todo y lo manejan a la perfección. Eso es un problema, es una distorsión del diseño divino, creativo respecto del hombre y la mujer.
Y por otro lado, el dominio masculino refiere al reemplazo del que es cabeza que sirve y que tiene a la esposa como ayuda adecuada. Y este reemplazo es por un dominio tiránico y opresor que rompe con la igualdad esencial y con los roles originales de cada cual. Aquí está el enseñoreamiento del hombre y ese enseñoreamiento sobre la mujer es consecuencia de la caída. El machismo no es resultado de una lectura bíblica contundente, no es interpretación correcta de la Biblia. El machismo es pecado porque es la distorsión de aquello que Dios creó. Y esa consecuencia, el machismo, comenzó a experimentarse desde este momento. También hay una ruptura de la relación con Dios. Fíjense lo que dice el texto en los versículos 8 al 11. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Fíjese en la figura literaria del versículo 8. La figura nos presenta de manera muy hermosa la intimidad que Dios tenía con Adán y Eva, al nivel que él venía al jardín por la tarde a tomar el fresco y en ese sentido a tener una relación deleitosa con aquellos que eran su creación. Aquí vemos la distorsión, esta distorsión que produce el pecado. El jardín era el lugar del encuentro con Dios y termina siendo el lugar de escondite. El pecado hace que lo que antes nos alegraba, esa voz de Dios maravillosa, en este caso, hoy nos produzca miedo. El pecado siempre termina despojando el gozo de la comunión con Dios. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Eso fue lo que produjo en ese momento. En ese sentido, el hombre rompe su relación con Dios desobedeciendo. Y estamos separados de Dios a causa de nuestros propios pecados. Luego otra consecuencia de la caída aparece en el versículo 16, cuando se le dice a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a tus hijos con dolor. Terribles dolores serían añadidos en el momento del parto. Los dolores de la mujer embarazada no solo nos señalan las consecuencias de la caída, sino también la gracia que permite procrear. A pesar de la pena de muerte, la descendencia continuará. Y en ese sentido, a pesar del dolor, hay un vislumbre de cierta esperanza. Luego también se nos presenta la naturaleza del trabajo y cómo el hombre está dañando esta relación. Y esto aparece en los versículos 17 al 19. Dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El ser humano ya no gozará de la fertilidad del jardín, sino que tendrá que sufrir el trabajo. Y ojo, no es que el trabajo sea maldición, sino que el trabajo luego de la caída cambia. El trabajo que antes de la caída producía goce, disfrute, bienestar, ahora le produciría insatisfacción. No cosecharía lo que habría sembrado. Parte importante del trabajo redentivo consiste entonces en devolver el goce al trabajo, siguiendo las vocaciones que Dios a todos nos ha dado. Luego se presenta la expulsión del jardín, el exilio. Versículos 22 al 24 señalan lo siguiente. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces hubo una salida, una declaración de fin con respecto a la estadía en el lugar que Dios había creado para ellos, en el lugar de shalom, de armonía, de bienestar, de justicia social, de verdad, de paz, de abundancia. Ese lugar ya no estaría para ellos, eran expulsados, eran exiliados, se transformaron
en peregrinos y extranjeros en la tierra. El versículo 19 al final señala una verdad muy profunda, porque polvo eres y al polvo volverá. Nosotros somos polvo. La muerte es la consecuencia más terrible del pecado. Y aquí no solo nos estamos refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Y es aquí donde tenemos que hacer clara alusión respecto de esto. El pecado separa de Dios. Y esa separación es la muerte espiritual. El ciertamente morirá refiere a la sentencia de la pena de muerte aplicada ante la desobediencia. Aquí hay un acto de gracia en medio de la sentencia al prohibir comer del árbol de la vida, porque eso hubiese significado la vida eterna sin esperanza. Entonces la expulsión del jardín no solo es castigo, sino un resguardo del ser humano, esperando una redención. Es aquí entonces también donde surge el concepto reformado de depravación total, que es el primer punto del calvinismo. Otros le llaman depresión radical o incapacidad espiritual o depravación profunda. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que nuestra condición antes de la salvación era estar muertos en transgresiones. La Reina Valera 1960 habla de delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Nadie, ninguno de nosotros tiene la capacidad por sí mismo de buscar al Señor, al sustentador de todas las cosas. Fíjense lo que dice John Piper en su libro 5 puntos. Señala, nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos es total. Dependemos totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de manera eficaz. Antes de la salvación, el ser humano se encuentra corrompido por el pecado. Dios con su palabra y por medio de la regeneración nos lleva a experimentar nuestra depravación y nos lleva a entender que necesitamos de la salvación. Dios vence por su misericordia nuestra resistencia innata hacia Él. Es un regalo, no una respuesta de nuestra bondad innata. La salvación es un regalo y esta operación que nos pasa de la muerte espiritual hacia la vida es el mayor milagro al cual nosotros podríamos reconocer. Y de eso es lo que queremos hablar en el tercer punto de este sermón, hablando acerca de la redención de la caída. Fíjense que aquí se nos señala muy claramente que las soluciones parche no sirven. Adán y Eva se tejieron delantales de higuera, delantales de hojas de higuera para ocultar su falta. Y con esto no están solucionando el problema de manera definitiva. Es una solución parche. Es una solución que va a pasar cuando se marchiten las hojas y se caigan de sus delantales. La rebelión contra Dios acarreó consecuencias globales y sistemáticas. El hombre total, todas sus relaciones y toda la creación fueron dañados. Por lo tanto, la salvación debe abarcar todo eso. Y eso fue lo que abarcó por la provisión de Cristo en la cruz, redimiendo a su creación y acercando su reino. Y el texto anuncia la redención, hay señales que la anuncian. El versículo 14 del capítulo 3 dice con seguridad lo siguiente. Dios el Señor entonces dijo a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. En ese sentido, Dios maldijo a la serpiente, haciendo que ésta se arrastre como señal de su derrota final. Y aquí debemos decir, la simiente de la mujer, la familia de la mujer, es la que vencerá, no Satanás. El versículo 20 luego nos señala otra cosa, otra señal de anuncio de esto. Y es que el hombre llamó a Eva, el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Eva significa vida. Por lo tanto, cuando Adán le pone ese nombre, en medio de un contexto de sombras y de muertes, simplemente lo que él tiene en vista es la esperanza de la vida, y esa esperanza solo proviene de Dios.
Y el versículo 21 señala que Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Aquí Dios mostró su misericordia vistiéndoles con pieles. Ojo con esto, las ropas de higuera eran una solución parche. Las ropas de pieles como una ropa duradera son una solución real y concreta hacia la vergüenza de la desnudez. Pero ojo, para tener esta vestimenta estable se requirió de un sacrificio. La redención solo se logra por medio del sacrificio. Y aquí estamos frente a una señal, a un anuncio de un sacrificio mayor. Y aquí es donde aparece el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí está el protoevangelio, la primera proclamación pública del evangelio. La buena noticia de que el mal no prevalecerá para siempre. Aquí vemos a Dios reemplazando su enemistad con amistad. Es Dios respondiendo con gracia. Es Dios anunciando al Redentor. La redención no proviene de las soluciones parche de Adán, sino de Cristo, que es la simiente de la mujer. Es Cristo, el postrer y mejor Adán. Matthew Henry señala comentando acerca de esto lo siguiente: Satanás tentó a Cristo en el desierto para hacerle caer en pecado. Y algunos piensan que fue Satanás el que aterrorizó a Cristo en su agonía para llevarlo a la desesperación. Fue el diablo quien puso el corazón de Judas para traicionar a Cristo, en el de Pedro para negarle, en el de los principales sacerdotes para procesarle, en el de los falsos testigos para acusarle, y en el de Pilato para condenarle, teniendo en todo esto el objetivo de arruinar la salvación al destruir al Salvador. Pero por el contrario, fue por medio de su muerte como Cristo anuló al que tenía el dominio de la muerte. El talón de Cristo fue herido cuando sus pies fueron traspasados y clavados en la cruz. Y los sufrimientos de Cristo se continúan en los sufrimientos de los santos por su nombre. El diablo les tienta, los echa en la cárcel, les persigue y mata, y así hiere el talón de Cristo, quien es afligido en las aflicciones de ellos. Pero mientras el talón es herido en la tierra, es bueno que la cabeza esté a salvo en el cielo. Satanás había ahora insultado y pisoteado a la mujer, pero la simiente de la mujer había de surgir en el cumplimiento del tiempo para triunfar sobre él. Le herirá la cabeza, esto es, destruirá todas sus tácticas y todos sus poderes, y trastornará totalmente su reino y sus intereses. Cristo frustró las tentaciones de Satanás con su muerte, asestó un golpe mortal al reino del diablo, una herida en la cabeza de esta bestia que nunca será curada. Aquí está entonces la revelación del pacto de gracia. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19 dice: pues si la transgresión de un solo hombre reinó si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La redención, repetimos, no proviene de las soluciones parche de Adán, sino de Cristo, el mejor y postrer Adán. Y aquí se nos anuncia algo que aparece al final de la historia. Apocalipsis nos muestra el final de la historia, el retorno al hogar. Nosotros tenemos esperanza y consuelo al pensar que un día disfrutaremos de la plena comunión con Dios, en el lugar donde veremos cara a cara al Señor, experimentando verdadero amor, justicia y alegría. Allí habrá una vida eterna, en la que el paraíso perdido no solo es restaurado, sino también recuperado por medio de Jesucristo. La pregunta que surge es cómo se logró que el exilio termine y podamos volver al hogar. Y para eso fue necesario otro exilio, otra salida de la tierra. Para eso Jesús tuvo que dejar su hogar, nacer lejos de la casa de sus padres, que vivían en Nazaret, nació en Belén, más al sur. Él recorrió muchos lugares, no teniendo siquiera dónde recostar su cabeza, no tuvo un hogar cuando estuvo en su ministerio terrenal. Cristo fue crucificado,
fuera de la ciudad en señal de exilio y rechazo. Cristo sufrió el destierro para que volvamos a vivir en el hogar. La resurrección es el anticipo de la nueva creación, del Dios que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice que al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso de lo cual habíamos sido privados con la expulsión de nuestros primeros padres del jardín del Edén será recuperado. Solo en Cristo es posible comer del árbol de la vida, pues Él es la vida. Él fue quien dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es por eso que hoy día podemos comenzar a prepararnos para esa vida futura, viviendo con alegría el reino de Dios. Para reflexionar y practicar. Me parece muy importante citar acá a Anthony Huckema, que señala que el pecado pues se da contra la voluntad de Dios, pero nunca fuera o más allá de la voluntad de Dios. Dios permitió que se diera la caída, porque en su omnipotencia podía sacar el bien incluso del mal. Nunca el plan de Dios ha sido frustrado. El pecado es una derrota aparente, la caída es una derrota aparente. El Señor ya desde la eternidad nos había escogido y nos había escogido para salvarnos en Cristo, el verdadero Redentor. También debemos decir que luego de la caída, el ser humano es incapaz de hacer cualquier obra genuinamente buena y está propenso a toda clase de mal. Es a esto a lo cual la teología reformada de manera clásica le ha llamado depravación total. R.C. Sproul señala en su libro Escogidos por Dios que en la creación el hombre no sufría una incapacidad moral. La incapacidad moral es un resultado de la caída. Para expresarlo de otra manera, antes de la caída el hombre era capaz de refrenarse de pecar. Después de la caída el hombre ya no era capaz de refrenarse de pecar. Eso es lo que llamamos pecado original. Esta incapacidad moral o esclavitud moral es vencida por el nuevo nacimiento espiritual. Es decir, el ser humano redimido ha vuelto a ser capaz de pecar y capaz de no pecar. Fíjense en eso. Es una excusa barata, una chiva de mal gusto. Decir, no, es que mi naturaleza pecaminosa me llevó a pecar, o mi corazón, que es más engañoso que todas las cosas, me llevó a pecar. Cuando el Señor ya ha cambiado tu corazón de piedra por uno de carne. Él ha transformado tu corazón, te ha dado una nueva naturaleza. Todas las cosas han sido hechas nuevas en Cristo. Por lo tanto, hoy día tú tienes la posibilidad, con la ayuda del Espíritu Santo, de resistir al diablo para que huya de ti. Y en ese sentido, tener una victoria sobre el pecado. Y aquí hay una esperanza. En la eternidad, nosotros seremos incapaces de pecar. Recuerdo muy bien al pastor Pablo Hoff, misionero de las Asambleas de Dios y fundador del Instituto Bíblico Nacional. Cuando yo pasé por los estudios allí, en un momento de capilla, él predicando, señalando que la justificación nos libra de la culpa del pecado. La santificación nos libra del poder del pecado. La segunda venida de Cristo nos librará de la presencia del pecado. Es así como nos acercamos a uno de los hilos conductores argumentales de la Biblia, que nos habla de 4 cosas. De la creación, vale decir, lo que Dios quiere para nosotros. De la caída, lo que nos ocurrió y lo que nos salió mal en el mundo. La redención, lo que Dios ha hecho en Jesucristo para corregir las cosas. Y la consumación o restauración, que nos muestra cómo le irá a la historia al final como resultado. Es Dios guiando la historia de principio a fin. Y en nuestra cosmovisión cristiana tenemos que tener muy presente que la naturaleza y el ser humano han sido creados por el Dios Todopoderoso, que es Dios quien sostiene esa creación de manera providente. Esa creación ha sido arruinada, dañada por el pecado, pero es Dios quien provee a un redentor para reconciliar consigo todas las cosas y darnos la esperanza de que un día viviremos con Él. Y finalmente, decir que nuestra imagen está en lo que Cristo piensa de nosotros con amor. Descansa en eso. Nunca encontrarás descanso ni en tus opiniones y anhelos, ni en lo que piensan o esperan otros de ti. Nunca podrás hallar descanso cuando busques sentido para tu vida en ti mismo y en las cosas que perecen y se acaban. Solo podrás encontrar sentido y esperanza en Jesús. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿De qué somos hechos libres? Hemos sido hechos libres de la culpa, de la vergüenza y del castigo del pecado. Sí, fuimos depravados totalmente, pero la misericordia del Señor nos ha hecho ser libres, ser hijos del Señor. Por eso es que hoy día tú y yo descansamos en la libertad que Cristo nos ha dado. Que Dios te bendiga.